Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. En cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única. La única que tenemos y que tanto hay que cuidar. Ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y aquí estamos en una jornada, por lo que respecta a la República Bolivariana de Venezuela, pletórica de historias y también de algunos dramas humanos. Pero hablando del humano, y casi uno tiene la tentación de decir, y de lo divino, así va a quedar la entrevista que tenemos, porque cada vez que entrevistamos a este amigo, y cuando digo amigo, ustedes saben que yo no regalo el concepto, sino que lo enfatizo, Lenín Voltaire Moreno Garcés, y esos colores de la bandera de la hermana República de Ecuador indican que estamos con el mítico, legendario vicepresidente de la hermana República, tan querido aquí como su presidente. En vivo y en directo en Caracas, en la cuna del Libertador, un hermano de la patria grande latinoamericana. Muy bienvenido, querido amigo. Gracias, también, muy querido amigo Walter. En primer lugar, no quiero dejar pasar la oportunidad para dar un sentido pésame, como acostumbramos decir en mi país, a todos los familiares y a todo el pueblo venezolano por estas víctimas de la intolerancia caídas durante esta semana. Ojalá pues todos en conjunto recapacitemos acerca de estos hechos y sepamos perfectamente que en democracia hay que saber ganar y hay que saber perder. Hay que saber ganar con humildad y perder pues con dignidad. Jamás hay que olvidar estos conceptos. Mi sentido pésame a sus familiares principalmente. Puedes tener la seguridad de que nos están viendo y te lo agradecemos a nombre de todo el pueblo bien nacido de esta república que forma parte orgullosa de la patria grande latinoamericana, así que es también tu república, nuestra república. Así es, somos una sola y gran nación. El mundo debería ser una sola y gran nación. Nada nos es diferente, nada nos es tan diferente como para separarnos tanto, Walter. Es por eso que me gusta el concepto que tú emites cada vez que inicias y cada vez que terminas el programa. La única nave espacial, que hay que cuidarla, y lo somos todos. El mundo es una colección no es una colección de objetos, es una conjunción, es una gran mancomunión de sujetos. Los objetos son secundarios. Así es. Quería retomar de alguna manera el placer de hablar en plan de tertulia contigo, como lo hicimos en el Palacio de Gobierno. Así es. Lástima que acá no tenemos instrumentos musicales para disfrutar de tu hermosísimo canto, pero vamos a aprovechar el tiempo de otra manera. Hay una cosa que es insólita, y eso ya que hablabas de nuestra única nave espacial, nadie en el planeta es un vicepresidente con 98% de aceptación y decide que va a abandonar la carrera política. ¿Puedes explicar ese fenómeno? Bueno, eso del 98% es de aceptación, es medido en mi casa el día del sueldo. Por favor, o sea, que quede bien claro. Dicen que tú eres bueno hasta para los velorios. No es cierto. No necesariamente cuando uno se siente y se tiene aceptación en la gente, o su gestión, o su forma de ser tiene aceptación en la gente, tiene que necesariamente continuar en la vida política. Yo pienso que puede ser una apreciación desacertada. Es posible que a lo mejor lo que la gente esté queriendo decirle a uno es, vea, le queremos tanto que ya no queremos que participe en política. Es posible que a lo mejor haya por ahí alguna paradoja que resolver. No manche este récord, lléveselo. Sí, eso. Puesto. Mira, aquí hay que enfatizar la enorme vocación de servicio social que contigo es un paradigma, ¿no? Pero el plan Manuela Espejo, por ejemplo, se está exportando, para decirlo de alguna manera tosca,
se está llevando como buen ejemplo más allá de la frontera. Danos un breve pantallazo de lo que es Manuela Espejo en Ecuador, para nuestros televidentes que tal vez no lo sepan o no hayan visto nuestros programas anteriores y los que hicimos con tanto placer en Ecuador. Y cuéntanos después hacia dónde se está expandiendo esto. Bueno, Manuela Espejo fue, nosotros la llamamos una misión, como suelen llamar acá también a programas simbólicos. Le escogimos el nombre de una mujer de características que iban desde lo patriótico hasta lo intelectual y solidario. Manuela Espejo, hermana del gran Eugenio Santa Cruz Espejo, que debe ser muy conocido para los médicos de América también. El precursor de la independencia, ella al igual que su hermano, por las noches salía pues a pegar consignas, a pintar y a colocar unos heraldos con consignas libertarias allá por fines del siglo XVIII. Y actuaba como precursora de la independencia, al mismo tiempo que era una mujer muy inteligente, con una capacidad de evocar y de producir versos preciosos de carácter erótico. Parece que escribía en el periódico de su hermano, Eugenio Santa Cruz Espejo, las premisas de la cultura de Quito con el seudónimo de Erofilia. Seguramente vaya por seudónimo tan interesante. Seguramente por ese seudónimo y por ese tipo de versos es lo que la religiosidad de la época y de los años posteriores trataron de sepultarla, de encriptarla, de olvidarla para la historia. Acá tenemos unas imágenes de archivo de las misiones que ustedes hacen en el terreno, y ahí está nuestro querido amigo el presidente contigo. Estamos. ¿Puedes explicarnos algo de esto? Esa es una propaganda, una publicidad que echamos a correr para concienciar a la gente el trabajo que estaba haciendo la misión Manuela Espejo, que estaba llegando hasta los sitios más recónditos de la patria, allá en lo más espeso de la Amazonía, en lo más escarpado de los Andes, en lo más lejano de la costa ecuatoriana. Estuvimos presentes prácticamente haciendo una cuadrícula, tratando de que no se nos pase un solo punto del Ecuador. Pero realmente cuadricularon y rastrillaron Ecuador, ¿no? Y le alteraron las cifras a más de un organismo internacional que daba alegremente determinadas realidades. Lo que pasa es que los estudios previos a Manuela Espejo prácticamente no eran sino ese tipo de estudios que se hacía algo piloto y se lo multiplicaba por tantas burócratas internacionales bien pagados en dólares. Burocracias internacionales que se habían dedicado a indicarnos cuál era el problema, pero poco habían ayudado a solucionarlo. Con el gobierno de ustedes, a mí me consta, porque estuvimos allá y vimos el feedback de la gente, ¿no? Perdón por el anglicismo, pero bueno. Y realmente se metieron en la llaga. Bueno, pero hay que reconocer sin duda la ayuda que nos prestó el hermano pueblo de Cuba, en primera instancia, y luego para la primera etapa lo que el compañero Hugo Chávez hizo por nosotros. Yo le había pedido a Hugo, sabiendo lo enredado de la burocracia, para ese tiempo ahora las cosas son bastante más ágiles, lo enredado para conseguir las primeras compras, las primeras adquisiciones, para poder atender a las personas con discapacidad, que tanto apremiaban de nuestra ayuda, principalmente en lo que ayudas técnicas se refiere. Entonces le dije a Hugo, ¿podrías darnos una mano? Ese momento el comandante Hugo Chávez, que jamás en la vida dudó un momento cada vez que se ofreció el ayudar a proyectos solidarios, dijo encantado, encantado. Inmediatamente va a ir a Ecuador una primera carga de ayudas técnicas, principalmente ciertos artefactos de hogar que también podrían ser útiles, y así fue. La primera ayuda que nos llegó fue la de Hugo y la de los hermanos cubanos que nos enseñaron cómo realizar el estudio biopsicosocial clínico-genético en primera instancia. Luego ya nos fue bastante más fácil. Todo lo dice rápido, biopsicosocial, clínico-genético. Clínico-genético. Esas son 5 especialidades que llevan la vida. Y ustedes las mezclaron y las integraron. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Principalmente el asunto genético, que se nos hacía tan difícil,
Tome en cuenta que en Ecuador no existían sino 2 o 3 médicos genetistas que trabajaban además en el sector privado. Apenas había uno que trabajaba en el sector público que colaboró eficientemente con nosotros, pero claro, no teníamos laboratorios genéticos. Ustedes arrancaron de cero absoluto, ¿no? Prácticamente arrancamos de cero. Mira lo que han hecho. Es por eso el éxito de la misión Manuel Espejo, porque arrancamos de cero. Los gobiernos anteriores, prácticamente con una poca conciencia social, con poco carácter solidario, se habían olvidado totalmente de las personas con discapacidad, y fue tal vez el mérito que tuvimos nosotros de encender la llama de la solidaridad, que los ecuatorianos siempre ha estado latente. En Ecuador siempre hemos practicado la minga, la jocha, Hay una bonomía solidarios. natural, una actitud proclive a la solidaridad, ¿no? Así es. Pero claro está, la actitud de esa gente había cambiado con el tiempo y había adoptado más bien una actitud aberrantemente individualista que le había hecho invisibilizar a estos sectores que el presidente llama los olvidados de entre los olvidados. Estás hablando de la Cuarta República en Venezuela y la concepción neoliberal, ¿no? Así es, y ese fue el mérito de la vicepresidencia, ese fue el mérito del gobierno nacional, encender la llama, que inmediatamente inflamó pues todos los corazones de los ecuatorianos. Y a la final terminamos siendo todos la misión Manuel Espejo. Todos los ecuatorianos ahora somos la misión Manuel Espejo. Todos estamos concienciados de la necesidad de que la atención a los derechos de las personas con discapacidad debe ser un eje transversal que atraviese todos los aspectos de la vida. Había gente que la tenían escondida por sus discapacidades, ¿no? Y había lugares donde jamás había llegado una mano solidaria. Y ustedes rastrillaron todo el país y se llevaron por delante las apreciaciones de todos los burócratas de los organismos internacionales y han creado una nueva realidad del país. Es decir, han constatado primero una nueva realidad, actuaron sobre ella y han creado una nueva realidad. ¿En cuánto tiempo hicieron esa barbaridad de trabajo? Bueno, prácticamente ha sido una tarea permanente hasta el día de hoy. En este momento estamos en un programa que hemos llamado Refuerzo. El refuerzo para tratar de detectar casos que no habían sido detectados, casos nuevos, y por una parte y por otra parte el averiguar el grado de satisfacción que tienen las personas con discapacidad con respecto a los derechos atendidos. Y en esto es importante recalcar que la concienciación, no solamente de la ciudadanía, sino de las personas con discapacidad con respecto a sus derechos, en un principio se vuelve un agradecimiento, pero luego se vuelve una exigencia, y cada vez las exigencias son más fuertes y así debe ser, así debe ser. Las personas con discapacidad se dan cuenta de que no es pues un don divino el hecho de que se les otorgue el ejercicio de un derecho, sino que es eso precisamente, un derecho, que pueden exigirlo. Y ahora la gente ya exige, y así tiene que ser, en buena hora que así sea. Amén. Hablando de discapacidades, alguna gente puede ser que no haya visto nuestro programa anterior. Tú asumiste la tuya con una elegancia espiritual, intelectual y física que sorprende a muchos, y además te transformaste en el único, lo insisto porque es abrumador, el único vicepresidente en el mundo que tiene 98% de aprobación y que además no quiere seguir la carrera política. Yo recuerdo, si mi memoria no falla, y lamento la muletilla, pero estoy recopilando, tú fuiste víctima del AMPA común. Ajá. Un joven, un delincuente juvenil, de aquel Ecuador que no tenía un gobierno como el de ustedes. Y tú dijiste, bueno, está bien, llévatelo todo, ¿ah? Estabas en tu vehículo. Y después que entregaste todo, que no hiciste resistencia, algo así como, y ahora por si se te ocurra seguirme, ¡pum!, a pesar de todo, un disparo. Sí, lo hacen los jóvenes y los criminales de todas las edades, generalmente para distraer a los familiares, a los amigos, a la gente en la atención de la persona que quede herida y que no se preocupen de perseguirlos. Es un mecanismo que con frecuencia lo utilizan. Como tú lo dices, Walter, o sea, yo entregué las llaves sin oponer ningún tipo de resistencia, pero igual el chico me disparó. Y
eso me provocó el caminar, el deambular en silla de ruedas. El estar en silla de ruedas es una discapacidad, es un problema, pero no es un problema tan grande como uno creería. Tarde o temprano el hombre tiene una versatilidad extraordinaria como para acostumbrarse a las situaciones más difíciles en la vida. Pero no fue eso la principal dificultad. La principal dificultad es que el astillamiento de vértebras parece que quedaron incrustados en terminaciones nerviosas y me provocaron un dolor terrible. Tu caso fue difícil. particularmente, uso el superlativo, doloroso, dolorosísimo. Sí. Hay circunstancias en las cuales el cercenamiento de la médula espinal corta prácticamente las conexiones nerviosas y la persona queda totalmente insensible al dolor. Pero hay otros casos, como es el mío, en el cual las terminaciones nerviosas quedaron, por darles un nombre, abiertas, y los dolores terribles también eran, no digo siquiera frecuentes, era siempre, dolía muy fuerte siempre. Y a toda hora. A toda hora, a toda hora. Hubo un tiempo en que pasaba hasta 2 o 3 semanas sin poder dormir, sin poder pegar un ojo. Ahora, solo de recordarlo me estremezco. Y por supuesto doy gracias a la vida el tener una nueva oportunidad. ¿Cómo una persona que pudo estar destruida saca fuerza y ayuda a tanta gente? ¿Cómo viene el proceso de adaptación y cambio? Bueno, Porque tiene que ser ejemplar esta entrevista. Bueno, no fue tanto, hoy desfilaron cantidad de personas por iniciativa en propia. silla de ruedas en los próceres. Sí, claro que sí. No fue tanto por iniciativa propia, fue la consecuencia de una broma de un amigo que me provocó una risa súbita, una risa muy larga, una broma de esas que solemos hacernos entre amigos, y que luego al finalizar la risa me di cuenta que el dolor se había ido. Pensé que para siempre, no fue así. Se fue únicamente el tiempo que me había reído. Entonces, no se me solucionó el problema del dolor, pero por lo menos había descubierto el camino. Me imagino que tampoco querías quedar enganchado como un drogadicto a los analgésicos. Y bueno, eso es lo que estaba haciendo. No solamente a un analgésico, sino a un sinnúmero de pastillas. Llegué a tomar hasta 40, 50 pastillas diarias. Y pero tú descubriste que el humor sí te anulaba el dolor brutal que tenías. Bueno, la carcajada, digamos. Es que eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación. El humor, principalmente la risa, puede ser una sonrisa apenas o una sonora carcajada, tiene efecto analgésico. Y tiene efecto analgésico porque la risa, el buen humor, el optimismo, la carga de esperanza, de fe en una persona genera serotonina, genera endorfinas, genera dopaminas que producen la sensación de satisfacción con uno mismo y tienen efecto analgésico. Y eso es lo que ocurrió conmigo. Luego, después, cuando investigué un poco más profundamente acerca del humor, supe que el humor además tenía efecto terapéutico, es decir, curaba las enfermedades. Por simetría invertida, aquello que provoca una enfermedad, como es el mal genio, también lo contrario debería ser cierto. Es decir, que el buen genio, que el buen humor, en cambio, procuraba la sanación del mismo. Tan sencillo que parece cuando lo dices, ¿no? Y esto en alteraciones de la salud sencillas, como alteraciones de la salud complejas, como el cáncer, por ejemplo. Parecería que el exceso de preocupaciones o las costumbres tóxicas de los recuerdos, de la imaginación, de los sentimientos, o las costumbres tóxicas de las habitualidades diarias, seguramente provocan que el cuerpo se resienta, y el resentimiento máximo del cuerpo parece ser que lleva al cáncer. Si es que este tipo de comportamiento provoca el cáncer, lo contrario también debe ser cierto, que el tener buenas costumbres, buenos pensamientos, el tener el dominio, no ser esclavo de los recuerdos, sino amo de los recuerdos,
no ser esclavo de los pensamientos, sino amo de los pensamientos, no ser esclavo de los sentimientos, sino amo de los sentimientos, pues provoca lo contrario, es decir, que los tumores cancerosos se reabsorban. La simetría invertida, es decir, que por el método contrario podemos lograr también el efecto contrario. ¿Tú has escrito algo al respecto? Sí. Me dijeron que tienes varios libros todavía esperando que la política te dé tiempo. Hace rato no los he releído, hace rato no he investigado el tema porque he estado dedicado plenamente a otros aspectos de la vida, pero pienso retomarlos este momento, es uno de los ámbitos que voy a retomar. ¿Por qué abandonas la política en una cifra de aceptación que nadie tiene ni en tu rango ni como presidente en el mundo? Bueno, la verdad es que no planifiqué. ¿Cómo aterrizas en la política? Yo no planifiqué. Empecemos, ¿cómo empezaste en la política? Jamás había pensado, siquiera no se me había pasado por la cabeza el participar activamente en política. Todos los seres humanos hacemos políticos. El que diga que no hace política está mintiendo. Hasta el apoliticismo no es sino la política del conformismo y es la forma más miserable de hacer política. Aquella persona que se desvincula de las cosas porque no le afectan. Todos somos políticos, pero no todos queremos participar activamente en la política, no todos queremos ser candidatos. Yo no lo quería, nunca quise ser candidato, hasta que se dio la casualidad, a pesar de haberme negado algunas veces, repetidas veces a ser candidato, en algún momento pues, yo digo, me arrinconaron, suelo decir, entre un grupo de queridos amigos, al final terminé diciendo que sí. Después un poco arrepentido, empezamos una campaña con el economista Rafael Correa, pero con la certeza fundamentalmente de que estaba acompañando a un ser humano extraordinario. Yo suelo decir que con mucha dificultad, y que me perdonen la herejía, aquellos que tienen otros notables ecuatorianos como referentes históricos, pero con mucha dificultad se encontrará en la historia un ser humano como Rafael Correa, con esa integridad moral, ética, con esa valentía, con esa frontalidad, con esa inteligencia, con ese espíritu de trabajo, con ese conocimiento y amor profundo, principalmente a los sectores más sensibles de la sociedad. Y vuelvo a recalcar, tal vez su mayor potencialidad, el trabajar de sol a sol por los ecuatorianos. Muy difícilmente, querido Walter, vamos a encontrar en la historia ecuatoriana un hombre de estas características. Es por eso que yo algún momento le dije, Rafael, estamos construyendo una leyenda. Y estamos siendo parte todos, y me alegra mucho ser parte de esta leyenda. La leyenda de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Estoy claro, yo soy hombre de pensamiento socialista, estoy claro de que no son los grandes hombres los que determinan la historia, pero sí quienes pueden dominar su aceleración o su desaceleración. Y él ha sido fundamental en la aceleración del proceso histórico de la Revolución Ciudadana. Es la leyenda de Rafael Correa que se la recordará, y les he reclamado a muchos amigos, les he dicho, no se olviden que va a ser peligroso para la ética de cada uno, el quedarse fuera de este proceso. Tendremos fallas, tendremos muchas fallas, pero en lo fundamental no. Va a ser peligroso quedarse aislados, divorciados del proceso. Algún momento ustedes mismos se lo reclamarán, a ustedes mismos. Algún momento los hijos se lo reclamarán, si ustedes participan de este proceso, aunque sea criticándolo objetivamente, aunque sea criticándolo positivamente, aunque sea criticándolo constructivamente, con toda seguridad, algún momento se sentirán orgullosos de ustedes, y los hijos de los hijos de ustedes se sentirán orgullosos de su participación en este proceso. Y es un proceso realmente que es un paradigma, ¿no? Sí. Es un paradigma. Sí. Yo suelo decir, esos son los méritos de Rafael. De los defectos conversamos otro día, Walter. Pero uno va a Palacio y uno pisa la historia, En Carondelet no pisa la historia. Pero además uno encuentra una sala situacional de una tecnología de última generación. Así. Y recuerdo que el propio presidente dice, mira Walter, esto funciona así, le pedí que me lo explicara, ¿no? De repente hace una llamada, ¡pum! Y estamos conversando en tiempo real y viéndonos en pantalla con la embajadora en Washington, por poner un ejemplo. O con los ministros,
haciendo gabinete con 2 o 3 ministros. No importa en qué lugar del país estén cumpliendo una misión. En qué lugar del mundo estén. Del mundo, por supuesto. Del mundo estén, quiere hacer gabinete con 3 o 4 ministros, inmediatamente se contacta con ellos y hace gabinete virtual mediante el Skype con la cantidad de ministros que desee y de acuerdo al tema específico que quiera manejarlo. Y en el caso dramático del intento de golpe, que para mí, más que intento, para mí fue un intento de magnicidio, ¿no? Aquí con el compañero Ricardo Guevara, que es, me honro decir que mi brazo derecho en este equipo desde hace un cuarto de siglo. Bueno, el programa tiene mucho más, ¿no? Pero esos fenómenos de la Cuarta República, dice, como ustedes son unos rebeldes, intratables y se creen perfeccionistas y nadie se los cala, los vamos a poner juntos para que se maten entre ustedes y salimos de los dos. Y con él, que tiene una visión, yo tengo una visión un poco militar y él tiene una visión un poco policial, jugamos con eso, ¿no? Pero los dos hacemos inteligencia de alguna manera. En aquel intento, él logró, y me mostró cosas que yo no vi en el momento, y he estado en 6 frentes de guerra, pero no lo vi. Él, con esa puntería, me dijo, mira lo que está haciendo cámara lenta, imagen, mira que lo pusimos en círculos rojos, ¿te acuerdas? Y lo mandamos para allá y parece que contribuimos a la investigación. ¿Cómo no? Con el dossier. ¿Cómo fue? ¿Cómo no? ¿Es cierto eso? ¿Cómo no? Sí, Rafael me lo comentó. Rafael me lo comentó y me manifestó que gracias a que te habían hecho notar. Lo hicimos súper caliente y lo mandamos vía satélite. No sé si es que vio el programa o seguramente a lo mejor comunicación que lo vio y le recopila la información básica, se lo mostró, y entonces a él le permitió detectar ciertos puntos que parece que no los tenía totalmente claros. Yo tengo una visión un tanto diferente de lo que sucedió ese día, siempre golpista, porque el golpismo no es cuestión de un día. El golpismo es permanente. Ese es un plato que se calienta todos los días, a fuego lento y que a veces es como esos pucheros que le sacas algo, le pones algo, pero siempre está ahí, ¿no? Sí, y en ese caso el golpismo a lo mejor no fue planificado para ese día, a lo mejor estaba planificado para otro día, pero claro, las circunstancias aceleraron los acontecimientos. Pensaron que era el momento oportuno y creyeron que iba a ser las circunstancias apropiadas como para asesinar al presidente, cometer ese magnicidio y desestabilizar la nación y la democracia. Las cosas no salieron como ellos tenían planificados, no porque no apuntaron al presidente, sino porque tuvieron tan mala puntería que no le llegaron. Pero sí su carro resultó baleado. Nosotros pusimos congelado la imagen y marcamos, aquello fue... A tal punto que provoca sorna, pues no, lo menos el oír declaraciones de que no hubo intención de asesinar al presidente y que fue una invención de él. O sea, la gente todavía cree que el pueblo es capaz de, sucederá en algunos casos, no digo que no, de creerse, de comulgar con ruedas de molino, de creer que la repetición de una mentira la convierte en verdad. No, eso no es cierto. Cuando hay ética en un presidente, cuando hay ética en un gobierno, cuando hay verdad en un gobierno y en su presidente, el pueblo confía, el pueblo cree en lo que dice y por más que la mentira se la repita, bajo ninguna circunstancia se convierte en verdad. Y luego, hablando otra vez del Palacio, vamos a la oficina de la vicepresidencia y tiene las mismas tecnologías de punta. Bastante más divertida, ¿no es cierto? Pero además tienes un piano de cola envidiable. No, el presidente también tiene uno, pero parece que él canta menos. Pero uno entra, te juro que rompimos la agenda, nosotros trabajamos muy intensamente, ¿no? Y muy disciplinada y militarmente. Y entramos en la vicepresidencia, nos capturaste, apareció el compañero que tocaba el piano y empezaste a cantar y se nos fue el día. Y además ni nos dimos cuenta. Ve qué casualidad, el día de hoy también vino Julio Bueno. Julio Bueno vino también el día de hoy, el compañero con el que estuvimos. Dale nuestro cálido que dirige el programa Sonríe Ecuador, Somos Gente Amable. Es un programa que lo implementé a comienzos del gobierno y que luego Julio lo tomó a su cargo y que lo está sacando adelante principalmente con el programa de los circos sociales. Unos circos auspiciados por Circo Soleil, el Circo del Sol. Muy importante ese proyecto. Mira, me entusiasmé y se me iba
la pregunta. ¿Está asociado con Cirque El du Circo del Soleil? Sol, sí, Circo du Soleil. Pero es la versión canadiense de la cosa. Sí, Circos sociales. Sí. Ese concepto aquí es novedosísimo. Explícalo. sí, el circo social. El circo social pretende, en primera instancia, recoger de la calle aquellos jóvenes malabaristas, contorsionistas, acróbatas, que corren un peligro terrible, Walter, de caer en manos de la prostitución, de la drogadicción, del alcoholismo, de la criminalidad, y llevarlos becados de manera especial a practicar de manera técnica con asesoramiento de profesores de circos del mundo, principalmente del Circo del Sol, del Circo Soleil. Ese Que primer además en este contacto- momento es decir, las grandes ligas, ¿no? Así es. Planetaria. Bueno, el los de dueño- China son El otra. dueño de los circos del Sol es el canadiense Guy Laliberté. Él tiene prácticamente su centro principal en Montreal. Es un quebecois. de Sí, fibra. y con un efecto simbólico bastante fuerte, porque se encuentra en el barrio más pobre de Montreal, sobre lo que antes había sido un sumidero de basura y en una cantera de piedra, prácticamente. Entonces eso te da la medida, vuelvo a recalcar, del efecto simbólico que tiene, porque a la vez que cumplen con el perfeccionamiento de destrezas, habilidades, conocimientos, capacidades en el arte de la perfección, de la excelencia circense, al mismo tiempo los jóvenes también salen a hacer trabajo de comunidad, a la gente del barrio, a incentivarle a la limpieza, a la amistad, a la solidaridad, a mantener sus jardines, llenos de verdor, las paredes pintaditas, Medio ambiente humildes pero adecuado. pintaditas, a la buena vecindad, a que los vecinos se traten de mejor manera, sean solidarios, se ayuden entre ellos, etcétera, etcétera. Es decir, trasladar la excelencia del acto circense a la excelencia del comportamiento en la comunidad. Ese es el Absolutamente principio fundamental. insólito. Lindo, Julio, insólito. a mí me plantean eso y digo, ¿y cómo van a hacer eso? Pero resulta que ustedes lo hicieron. Sí. ¿Qué feedback tienes? Y Bueno, vuelvo con el anglicismo, bueno, discúlpame. lo de ellos y de los circos del mundo, porque las embajadas han sido muy generosas en el momento de proporcionarnos capacitadores de otros circos del mundo. Tú sabes que hay el circo ruso, el circo chino, el circo francés, Para que mí son el chino es- extraordinarios. Bueno, Bueno, y el ruso, de luego. el ruso extraordinario, que nos han proporcionado también capacitadores, pero fundamentalmente los capacitadores han venido del Circo del Sol. Vuelvo a recalcar, este millonario canadiense Guy Laliberté, tú recordarás porque el año antepasado pagó $50 millones, creo, para ir al espacio. Sí, sí. Un hombre muy simpático, tuve la oportunidad de conocerlo porque nos visitó en Ecuador junto con su querida esposa, una señora muy bonita, muy linda, y sus hijos fueron en su avión privado de paso hacia las Galápagos, y tuvimos la oportunidad de conversar muy amenamente con él durante un rato, y él, con una generosidad de corazón, que cualquier cosa que le pedíamos inmediatamente la concedía. Solo un masoquista del trabajo va a Ecuador y no va a Galápagos. Y eso es el equipo ¿No es dossier. cierto? Bueno, la próxima vez no será. Cuéntanos, ¿qué reporte, qué cambio, es decir, qué respuesta te ha dado la sociedad con esos circos sociales? ¿Cómo lo pudiste medir, tabular? Bueno, en la vida todo tiene algo de blanco y todo tiene algo de negro. Y el montón de grises que se encuentran entre lo uno y lo otro. La inauguración del primer circo social en la ciudad de Cuenca fue una inauguración hermosa, fantástica. En otra ciudad tuvimos algo de dificultad porque de casualidad nos vino un viento huracanado y nos rajó un poco la carpa, que está a este momento en reparación. Los vientos huracanados son terribles para los gajes circos. del oficio, pero ¿qué vamos a hacer? En este momento estamos a la expectativa de volver a colocar la carpa. Y realmente con el circo captas a la juventud que está ahí Pero a la claro que deriva, sí. los Pero claro que integras. sí. Y no solamente, yo hablaba de una parte de los chicos que asisten al circo, a practicar en el circo, que son estos chicos
en peligro, creo que los llaman en situación de calle, creo que Sí. es el término. Pero no solo ellos, muchísimos jóvenes de distintos sectores sociales y económicos. Y debe venir inclusive, alguno que siempre asisten. quiso hacer algo Es en una un circo. maravilla. El O sea, circo tiene magia. Creo que todos soñamos, Claro. que todos soñamos de ser artistas de circo alguna vez. Luego nos dimos cuenta de nuestras pobres capacidades, pero el intento lo hicimos. El intento lo hicimos. ¿Quién no quiso caminar por una cuerda? Y todo después pagó la consecuencia. Y todo parecía tan fácil. Claro. O sea, todo parecía tan fácil. Pero tan fácil, lo único que había es que atinarle a la cuerda nada más. Pues. No, y además pararse en la silla como lo hizo debe ser fácil. Sí, claro, debe ser fácil. Pero aquí estoy en la enfermería. Hasta que le toca a uno. Cuéntame otra cosa. Hay una zona de la que tú provienes, donde tienes un particular afecto por un proyecto. Y ubica al televidente cómo es la zona, cuál es la carencia que tú Yo quieres entiendo que cubrir. tú te refieres al Yasuní. Exacto. Claro, el Yasuní, que hace un momento tú me manifestabas que te suena muy cantarino. Me suena dulce, lindo. Lindísimo, lindísimo. Casi Yasuní. guaraní. Así es. El Yasuní es una reserva biológica de la Amazonía ecuatoriana. El Ecuador es un país megadiverso, extraordinariamente megadiverso. En el pequeño territorio que tiene, es probable que sea el país más megadiverso del mundo. Y una parte de esa megadiversidad... Cuidado que se sacamos encuentra- la camiseta a los venezolanos. Ah, sí, no, pues Venezuela está bastante... No, pero bien. ustedes definitivamente están en la historia. Sí. Y en la historia natural. Lo que pasa es que Ecuador, tal vez la característica es que es un país bastante más reducido en su tamaño que Venezuela, y por eso yo digo que en proporción a su territorio es el país más megadiverso del mundo. Ahí sí. Y dentro de la Amazonía ecuatoriana hay esta reserva, entre varias otras reservas, porque el gobierno ecuatoriano ha sido muy generoso en asignar áreas para la conservación. No hay precedentes, ¿no? Sí, Por lo que ha hecho este no hay gobierno. presente. Una enorme cantidad de territorio ecuatoriano son reservas biológicas, ecológicas. Y si es que ustedes se ubican en el mapa, el río más caudaloso del Ecuador es el río Napo. El afluente más caudaloso ecuatoriano hacia el Amazonas es el río Napo. Cuando el río Napo toca la frontera con el Perú, allí está una población muy pequeña, con no más de 400 o 500 habitantes, que es Nuevo Rocafuerte. Allí nací yo. Cuando en esos tiempos, estoy hablando hace 60 años, porque yo ya tengo 60 años, ¿Cómo? no parece, ¿verdad? ¿No parezco? Como soy tu amigo te digo, No pero parezco- ¿cómo se te ocurre? No parezco tan joven. No parezco sí, hace 60 años que yo nací, en ir hasta el centro poblado más cercano en el Ecuador, te demorabas de 30 a 35 días. ¿Cómo? En canoa. ¿Cómo? Un momentico. En canoa. 30 a 35 días en canoa. En canoa, porque era el único mecanismo de viajar para ese tiempo. A no ser pues las muy pocas, muy poco frecuentes, una vez cada 6 meses, 8 meses que iba una avioneta. Ahí nací yo en ese ambiente de Amazonía precioso, mítico, mágico, maravillosamente mágico. Y por eso el momento en que se hizo el estudio de Yasuní y se determinó que era un refugio de vida del Pleistoceno. Ahí cuando... Del Pleistoceno. Sí, y cuando hubo esa... ¿Cómo se conservó eso ahí? Eso Sí, lo que pasa es que fue uno de los pocos sitios a los cuales el congelamiento de la tierra no alcanzó. Entonces, por lo cual quedaron las especies de antes de la glaciación prácticamente intactas. Y claro, eso hay que conservarlo. Debajo del Yasuní hay aproximadamente unos 1.000 millones de barriles de petróleo. Claro, una riqueza inimaginable. Grave Inimaginable peligro, para quienes grave como peligro. nosotros, países de escasos recursos económicos, recursos que los necesitamos para nuestro desarrollo, para vialidad, para escuelas, para centros médicos, para atención a los sectores sensibles de la sociedad. Entonces, existía la disyuntiva. O se explotaba o no se explotaba esa riqueza, con el consiguiente peligro. No te olvides que ya empieza a ser casi la llanura amazónica.
por lo tanto, su propensión a las inundaciones es muy grande. Imagínate un derrame, si un derrame en sitios secos es peligroso, imagínate un derrame de petróleo en época de inundación. en un sitio donde se inunda con frecuencia. Ese momento sería una catástrofe ecológica y por supuesto acabaría con la vida de la Amazonía, de ese sector en forma particular. Entonces, con el gobierno ecuatoriano ideamos la posibilidad de mantener ese petróleo bajo tierra. Pero hicimos un planteamiento que nos parece por demás responsable, porque no puede ser posible que nosotros, siendo un país pobre, contribuyamos con la totalidad de conservar esa reserva preciosa para la humanidad. Consideramos que, a pesar de ser un pueblo pobre, de escasos recursos económicos, de necesidades acuciantes, de necesidades urgentes, podemos delegar el 50% de esos recursos si es que principalmente el mundo desarrollado colabora con el otro 50%. ¿Resultado? Entonces, el resultado es que se nombró embajadora plenipotenciaria a la querida compañera, amiga, la doctora Ivonne Baki, que es quien lleva por el mundo la idea de Yasuní y pasa el sombrero, por así decirlo, a los países desarrollados. Es una misionera. No ha ido bien ni mal, como decimos nosotros, no nos ha ido ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Es decir, se ha recogido una buena cantidad de recursos, pero todavía son insuficientes para la condición que puso el presidente para mantener ese petróleo bajo tierra. Pero estamos empecinados, estamos obsesionados en mantener ese petróleo donde creo que debería estar, para que no afecte a esta maravillosa biodiversidad, y esperamos que ahora que se empieza a atenuar un poco la crisis de los países desarrollados, que fue algo que frenó también la afluencia de recursos, la situación vaya mejorando y podamos obtener esos preciosos recursos para salvar el Yasuní. Pues mira qué quijotada y qué bien les va saliendo, ¿no? Porque en este mundo donde campean todavía los fantasmas del neoliberalismo y donde el negocio siempre estará por encima del medio ambiente. Es, Walter, un recurso petrolero que nos proporcionaría a precio actual, calculo yo, no sé si estoy multiplicándolo mal, unos 30 o 40 mil millones de dólares. Y el presidente de la República ha dicho, me conformo con 3.500 millones de dólares. Claro, tal vez lo que se hizo es un cálculo actuarial, pero es una cifra bastante menor a la que nosotros podríamos conseguir por ese petróleo. Pero creo que por la vida, creo que por el futuro, creo que por heredar a nuestros hijos una naturaleza por lo menos en similares condiciones a las que recibimos, creo que es un sacrificio necesario. Pues no dejan de sorprendernos los hermanos ecuatorianos, ¿no? Qué tándem, ¿eh? Presidente y vicepresidente. Uno no sabe a quién aplaudir más. Pero en todo caso, Lenin, Voltaire, ¿de dónde esos nombres? Y vaya que estás marcando tu trayectoria. Esto tiene una historia muy simpática. Nos quedan un par de minutos. Te decía que papá, muy estudioso de Lenin, del socialismo, principalmente del materialismo dialéctico ya elevado a la práctica, que fue Vladimir Ilich Lenin, y por una parte, y por otra parte los enciclopedistas franceses, pues el gran filósofo Voltaire. Me había puesto Lenin Voltaire, pero la mayor desgracia que jamás se hubiera imaginado mi padre es que a pesar de él saber escribir muy bien Lenin Voltaire, cuando me iba a matricular en el colegio precisaba de mi partida de nacimiento. Entonces, en ese tiempo no había comunicación telefónica con Nuevo Rocafuerte. Había que mandar el recado con alguien que viaje por canoa a Nuevo Rocafuerte. Entonces mandé el recado de que necesitaba la partida de nacimiento para poder matricularme en el colegio. Entonces eso se demoró un mes en ir y volver, y habían las canoas a motor, y se iba con un poco más de rapidez. El momento en que regresó, y yo me atrasaba ya la matrícula en el colegio, y para sacar mi cédula de identidad, ese momento Lenin Voltaire
vino Lenin escrito como quiera, pero Lenin a la final. Pero Voltaire vino con B labial. Ah, ¿qué tal? Y ya no hubo cómo cambiarlo, pues porque ese momento tuve que registrarme como vino la partida de nacimiento. Intenté explicarle a la señorita del registro civil, señorita, vea, yo nací en Nuevo Rocafuerte. Mi nombre se escribe con B dental. O la dental, como decíamos antes. Sí, sí. Pero lastimosamente, la señorita seguramente tipeó mal en el Yo soy de registro lo de civil. antes, debí decir la dental. Tipió mal, y entonces... Tipeó mal. Así es que me pusieron con B labial, digo yo. ¿Sería usted tan amable en cambiarle, por favor? Dijo que no. Pero señorita, ¿por qué no le borramos un poquito, le ponemos la B? No, que como alterar un documento público. Y me pusieron con B, para favor de mi padre. Para favor, y así quedó. Y así quedó. Pues no te ha ido mal con Leyendas, esa combinación. no, esas no son leyendas urbanas, sino leyendas rurales. Ustedes comprenderán por qué cada vez que vamos a Ecuador y el señor presidente nos concede parte de su especialísimo tiempo, a veces tenemos casi garantizado que el señor vicepresidente nos va a conceder algo de su tiempo, pero el peligro es amanecerse. No es solo por eso, Walter, no es solo por eso, es por el buen vino que damos en la vicepresidencia de la República. A Walter le gusta el buen vino también. Bueno, es la bebida más noble, está en la Biblia, ¿verdad? Claro. Y es la que usamos para consagrar, ¿no? Bueno, yo espero que... Cuéntame, un pensamiento para cerrar, porque es tal el gusto, y además quiero saludar a toda la comitiva que te acompaña, que realmente funcionan como un equipo, no como un equipo, funcionan como una orquesta de cámara, ¿no? Porque ahí sí se ve la ejecución de cada uno mejor que en la gran sinfónica, ¿no? Eso sí. Pero funcionan como un reloj. Cuéntame un pensamiento de esta visita a Venezuela. Bueno, vine en nombre del presidente de la República, en nombre del pueblo ecuatoriano, a respaldar el proceso democrático de la hermana República de Venezuela. Vuelvo a recalcar lo que dije hace un momento. Hay reglas a las cuales uno se atiene el momento en que participe en un proceso electoral. Fundamentalmente la institucionalidad. Es por eso que yo celebro que el presidente Maduro haya manifestado que está dispuesto a respetar la decisión del Tribunal Electoral. Así debe ser, así debe ser. Pero por otra parte también debe haber correspondencia por parte del otro sector. Es decir, que se debía haber respetado desde el inicio las reglas a las cuales uno se atuvo el momento en que participó en un proceso electoral. Cualquiera sea el resultado, ya debemos abandonar esa costumbre, no quiero llamarla provinciana por no insultar a lo provincial que tiene tantos y tantos valores, pero tan que debería caer en desuso de no reconocer jamás el triunfo del contrario. Es una costumbre un poco inveterada de ciertos movimientos, de ciertos personajes políticos. Lo primero que debe hacer uno, el momento en que es derrotado en las urnas, es felicitar a quien le ganó, desearle mucho éxito y, por supuesto, en beneficio del país, ofrecer toda la colaboración que esté al alcance de uno. Y si es que algún reclamo tiene, hay la institucionalidad para poder hacerlo. Hay el recurso, hay la norma a la cual uno se atuvo en el momento en que decidió iniciarse en el proceso electoral. Yo espero que el buen seso, el razonamiento prime en quienes así se han comportado y sigan el camino que corresponde, que es la legalidad, que es la institucionalidad. Y que bajo ninguna circunstancia se vuelva a presentar situaciones como la de llamar casi a una insurrección y provocar pérdidas lamentables de vidas preciosas. Y además la manada de corresponsales y enviados especiales que tenemos que ni siquiera reconocen que las bajas fueron del lado del gobierno, ¿no?
No quiero generalizar, pero tengo varios casos puntuales que estamos... Bueno, y habrá de este tipo a lo mejor de uno y otro lado, Sí, Walter, sí. por favor, o sea, tiene que primar la tolerancia y vuelvo a rescatar fundamentalmente el respeto a la norma y a la institución. Bueno, tenemos que cerrar esta encantadora conversación con la cual, como es nuestra costumbre, nos amaneceríamos. Pero bueno, esto está aburrido, estamos tomando té y café. Sí. Y además no estás cantando. Bueno, pero déjame cantar. No tiene que ser así toda la noche. Espero que no. Esto termina en algún momento y salimos. Claro quiero decir, salimos del estudio. Claro. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y sobre todo a los hermanos ecuatorianos, gracias por, como hermanos de la patria grande latinoamericana y caribeña, por estos ejemplos que nos mandan en su delegación, a la que agradecemos mucho la solidaridad. Y queremos decirte que, de alguna manera, esto explica cómo un vicepresidente único en el mundo, con 98% de aceptación, decide que no sigue la carrera política y que se va a dedicar a otras cosas. Así es nuestro amigo. Dios te bendiga. Mis respetos para todos los hermanos ecuatorianos, para tu familia y para nuestro querido presidente hermano también. Gracias a ti, Walter. Un abrazo cariñoso a todos los hermanos de Latinoamérica y del mundo, y de forma particular a los hermanos venezolanos que han hecho de la democracia en esta oportunidad una nueva oportunidad para salir adelante. Que Dios los bendiga. Amén. Equipo, ¿cómo quedó esto? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Llévate ese eco. Disponga usted de las cámaras, señor director.